Vamos a ver ahora cómo conectar nuestro servicio a una base de datos. Vamos a hacerlo con una base de datos no relacional usando RethinkDB. Para instalarlo en Windows debes de descargar el archivo con los binarios y por comodidad vamos a colocar el archivo rethinkdb.exe dentro del directorio en el que vamos a desarrollar la aplicación. Vamos a la consola, nos situamos en el directorio de la aplicación y ejecutamos rethinkdb y aquí tenemos ya el servidor de base de datos funcionando. Este servidor cuenta con una consola de administración muy completa en el puerto 8080, así que apunta al puerto y aquí puedes ver la consola. Pulsa en tablas en el menú superior y vamos a crear una base de datos a la que vamos a llamar Reimagine usando el botón Add Database. Pulsamos Add y aquí tenemos nuestra base de datos creada. Para usar nuestra nueva base de datos tenemos que instalar la dependencia rethinkdb, lo hacemos con npm. Y para conectar a esa base de datos vamos a crear un archivo settings que tiene que estar escrito en código de estructura JSON. Archivo en el que solo indicamos el host y la base de datos. Y ahora ya podemos reescribir la nueva versión de reimagine.js. Código en el que para empezar, para poder incluir las dependencias, tenemos que incluir el módulo rethinkdb. Y luego lo usamos para conectar a nuestro servidor con rethinkdb connect. Para conectar al servidor de la base de datos, porque para el servidor de la aplicación lo seguiremos haciendo con AppListen como en anteriores versiones. Después de conectar al servidor de la base de datos, podemos crear nuestra tabla con table create. Al tratarse de una base de datos no relacional, no tenemos que especificar ninguna estructura. Este objeto rethinkdb es el que usaremos para manipular la tabla y el objeto db es un objeto connection usado para referenciar la conexión e indicar dónde vamos a llevar a cabo las modificaciones. Como puedes ver, vamos a crear una tabla llamada image e incluimos también el código para que compruebe si la tabla ya existe y solo la crea si no existe aún. Vamos a ejecutar el código con no reimagine. Nos indica que los dos servidores están preparados, pero también ya ha llevado a cabo la ejecución del código y por tanto nos tiene que haber creado la tabla image. Si volvemos a la consola de la base de datos, observa cómo ahora dentro de nuestra base de datos se ha creado la tabla image. Aquí podemos ver la nueva versión de la función que nos va a permitir subir imágenes, en la que como vemos el cambio se encuentra aquí. Utilizamos rethinkdb table indicando la tabla imágenes y va a insertar para cada imagen que se suba el nombre, el tamaño y los datos. Si todo va bien, debe devolvernos OK y el tamaño del archivo subido. Vamos a subir una primera imagen a la base de datos. He colocado la imagen dentro de la aplicación y recuerda que tienes que tener los dos servidores funcionando. Y llevamos a cabo la subida con Carl, con un código que ya te debe ser familiar. Subimos Hydra PNG y vamos a guardarlo en la base de datos como test PNG para diferenciarlo. Lo ejecutamos y aquí vemos el status OK y el tamaño del archivo subido, que ahora ya se encuentra en nuestra base de datos. Si en la consola vamos a Data Explorer y escribimos esta consulta, vemos cómo nos devuelve la información que nos indica que los datos se encuentran en la base de datos. Puedes ver en el ID que no es un número, es lo que se denomina un UUID, un Universally Unique Identifier. Esto permite que sea totalmente único, aunque conecte con distintas aplicaciones. Aquí tenemos los parámetros Sprex, muy similares a versiones anteriores, adaptado para usar rethinkdb. Y aquí tenemos, tan sencillo, AppHead para poder comprobar si una imagen existe o no en la base de datos. Lo que podemos comprobar de nuevo usando Carl y recibiendo el mensaje 200 OK. Las descargas apt-get de nuevo se mantienen muy similar, el código sharp sigue siendo igual y modificamos un poco las consultas.
Ya podemos descargar desde el navegador las imágenes que tengamos en la base de datos y aplicarle todas las modificaciones Sharp que incluimos en nuestra aplicación. Hemos añadido alguna funcionalidad más, incluimos un app-get-stats que nos va a permitir recuperar estadísticas de la utilización que se está haciendo de la base de datos. Si ejecutas localhost 3000 /stats, ahí verás la información. E incluimos un método para poder eliminar imágenes, app-delete, tan sencillo como el que usamos para app-upload. Y usamos para eliminarlo su identificador único. Podemos ejecutar el código con curl de nuevo y veremos cómo se lleva a cabo la eliminación. Si volvemos a la consola y volvemos a ejecutar la consulta, nos indicará que no ha encontrado ninguna imagen.